Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con nuestra nueva sesión el día de hoy, que es tablas de verdad. Estas tablas de verdad nos van a ayudar a comprobar la veracidad de las proposiciones con las que hemos estado trabajando en estos días. Estamos hablando pues de lógica proposicional, estamos hablando de la lógica formal, en la que utilizamos ciertos símbolos, ¿verdad? Para ello, pues es conveniente retomar algunos de los conceptos básicos que hemos revisado en clases, en otros temas, como son las conectivas lógicas, como son los tipos de proposiciones, recordarlo para que una vez que lo recordamos podamos pasar ahora sí de lleno a estudiar las tablas de verdad. Bien. La lógica formal es parte del cálculo proposicional, que es aquella parte de la lógica formal que estudia las relaciones entre diferentes proposiciones y que permite obtener conclusiones, es decir, nuevas proposiciones ligadas en forma necesaria a las ya conocidas. Si yo tengo dos proposiciones y una conclusión que sale de esas proposiciones, necesariamente mi conclusión debe tener relación con esas proposiciones iniciales. Es como hablamos pues de un antecedente y un consecuente. Estas proposiciones que tenemos se pueden clasificar en dos grandes grupos. Tenemos las proposiciones simples o atómicas y las proposiciones compuestas o moleculares. Las proposiciones simples son aquellas que tienen un solo sujeto, verbo y predicado. Por ejemplo, Juan es alto. Tiene un solo sujeto, tiene un solo verbo y tiene un solo predicado. Y las proposiciones compuestas tienen más de un sujeto, más de un verbo o más de un predicado, dependiendo. Y la base o la forma más sencilla de distinguirlas es porque en estas proposiciones hacemos uso de las conjunciones y, o y sí, principalmente. Las proposiciones compuestas las vamos a dividir en copulativas, que son las que utilizan la conjunción y, las disyuntivas que utilizan la o, y las condicionales que utilizan sí. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Proposiciones copulativas, Pedro es alto y Juan es gordo. Proposiciones disyuntivas, Pedro o Juan es el primero en su clase. Y proposición condicional, si el salmón es un pez, entonces es un vertebrado. Por lo tanto, el cálculo proposicional se va a enfocar especialmente en las proposiciones compuestas, analizando el tipo de conexión que tiene que existe entre los componentes de las mismas. Y gracias a este análisis podemos establecer conclusiones acerca de su verdad o su falsedad. Al resultado que esquematizamos de estas relaciones lo estudiaremos con el nombre de tablas de verdad. Entonces, aquí ya tenemos un pequeño preámbulo de qué es una tabla de verdad. Una tabla de verdad es un esquema que nos va a permitir analizar las relaciones que se dan entre las proposiciones y la conclusión. Y de modo que podamos entender o rescatar la verdad o falsedad de la misma proposición que tenemos como conclusión. Para ello, hablamos pues de conectivas lógicas. En las proposiciones compuestas tenemos conectivas lógicas. Estas conectivas lógicas son ciertos símbolos especiales que nos ayudan a indicar qué nexo existe entre las diversas proposiciones. Tienen pues estos símbolos un nombre que es conectivas lógicas y son 6 correspondientes a la negación, a la disyunción, a las conjuntivas, a las disyuntivas de fuertes o exclusivas, a las disyuntivas débiles o inclusivas, a los condicionales y a los bicondicionales. Y estas conectivas lógicas las podemos ver en la siguiente tabla.
la negación, conjunción, disyunción inclusiva o débil, disyunción exclusiva o fuerte, implicación o condicional y doble implicación o bicondicional. Y aquí tenemos la conectiva en castellano o en español y el símbolo o los símbolos que utilizaremos en lógica. ¿De acuerdo? Aquí en la disyunción exclusiva también en algunos textos lo podemos encontrar como el símbolo de diferencia que se utiliza en matemáticas. Ahora sí, pasando al tema de lleno o al tema en general, vamos a ver qué son las tablas de verdad. De acuerdo con el principio tercero excluso que dice lo siguiente, una proposición P posee necesariamente un solo valor de verdad, o es verdadera o es falsa, no existe una tercera opción, ¿de acuerdo? Por eso hablamos de un tercero excluso. Tenemos verdad o falsedad y no puede haber un tercero. Tenemos dos. Y el tercero se excluye, no hay una tercera opción. Solamente verdad o falsedad. Y hay que recordar que la verdad solamente se da en las proposiciones, no se da en conceptos. Y esta verdad tiene que ver con la adecuación a la realidad. Mañana es miércoles, hoy el cielo está despejado, está haciendo calor. Y esa verdad pues consiste en que lo que yo estoy diciendo en este momento se adecue a la verdad. Tal vez en el momento en que tú lo estás escuchando se adecua lo que yo digo a la verdad, o tal vez lo escuchas en diferentes situaciones y lo que yo digo no tiene adecuación con la realidad, por lo tanto podríamos decir que es falso. Podemos determinar de este modo la verdad o la falsedad de una proposición compuesta a partir de la verdad o la falsedad de las proposiciones que la componen. Es decir, de los componentes de nuestra proposición compuesta, vamos a determinar la verdad o falsedad de la proposición compuesta como tal. Tenemos pues en primer lugar la tabla de verdad en proposiciones copulativas. Esta tabla de verdad en proposiciones copulativas nos dice lo siguiente. Tenemos en la primera fila, en nuestra primera fila, las proposiciones P, la proposición Q y la compuesta P y Q. Tenemos en la segunda fila que tanto P como Q son verdaderas, por lo tanto, P y Q, que es nuestra compuesta, también va a ser verdadera. Sin embargo, si alguna de las dos es falsa, nuestra proposición compuesta terminará siendo falsa también. Ejemplo, Pedro es inteligente, por lo tanto, P igual a Pedro es inteligente, Q igual a Pedro es valiente. Pedro, suponiendo que P es verdadero y que, es decir, Pedro es inteligente y que Q es verdadero, es decir, Pedro es valiente, P y Q serán verdaderos. Sin embargo, si yo digo que Pedro es inteligente, pero que es falso, que Pedro es valiente, por lo tanto, P y Q será falso también. Vamos ahora a la siguiente tabla, que es nuestra tabla de verdad en proposiciones disyuntivas inclusivas. Con el mismo procedimiento de la tabla anterior, ahora se puede notar que la proposición compuesta es verdadera cuando las dos componentes son verdaderas. Y también cuando alguna de las dos es verdadera. En el caso de que ambas sean falsas, como al final, la proposición compuesta será falsa también. ¿De acuerdo? P es igual a Pedro es gordo, Q es igual a Pedro es alto. El ejemplo sería, Pedro es gordo o Pedro es alto. Si yo digo que es falso que Pedro es gordo y que es falso que Pedro es alto, por lo tanto P o Q también será falso. No importa pues aquí que yo diga que Pedro no es alto, porque yo estoy optando por una de mis dos opciones. Entonces no hay ningún problema y tenemos una proposición compuesta verdadera. Seguimos ahora con la tabla de verdad en las proposiciones disyuntivas exclusivas. Es obvio que esta proposición solo es verdadera si cuando alguna de las dos componentes es falsa.
En cambio, cuando las dos componentes son verdaderas, la disyuntiva es falsa y viceversa. Tenemos el ejemplo, o el electrón tiene carga positiva o el electrón tiene carga negativa. Yo puedo, si yo afirmo que los dos son verdaderos, mi proposición P o Q no puede ser verdadera, porque tengo que optar solamente por una de las dos. Yo no puedo tener las dos como verdaderas. Entonces, o es verdadero que hay carga positiva o es verdadero que hay carga negativa. Entonces, si yo digo, es verdadero que tiene carga positiva y es falso que tiene carga negativa, nuestra proposición final es verdadera. Si yo digo, es falso que tiene carga positiva y es verdadero que tiene carga negativa, en mi proposición compuesta final va a ser verdadera también. Tenemos en siguiente lugar la tabla de verdad de las proposiciones negativas. Esta es la tabla de verdad más sencilla. Dice que la negación de una proposición verdadera nos da una proposición falsa y viceversa. Ejemplo, el plomo es más denso que el agua. Por supuesto, la negativa resulta falsa. Yo no puedo negar, yo no puedo decir, no es cierto que el plomo es más denso que el agua, porque mi negativa va a ser falsa como tal. Entonces, es verdadero que el plomo es más denso que el agua, por lo tanto, mi negativa de no P va a ser falsa. Seguimos y tenemos ahora la tabla de verdad de las proposiciones condicionales. Esta tabla de verdad de las proposiciones condicionales nos dice que cuando perdón. Nos dice que cuando nuestro antecedente, nuestro consecuente es falso, no puedo tener una proposición compuesta verdadera y por lo tanto va a ser falsa. Si yo tengo tanto antecedente como consecuente verdaderos, mi proposición compuesta va a ser verdadera. Ejemplo, si Venus es un planeta, entonces Venus brilla con luz refleja. Son verdaderas las dos proposiciones, la compuesta va a ser verdadera. Pero si yo digo, si Venus es un planeta, es verdadero que Venus es un planeta, entonces brilla con luz refleja. Es falso que brilla con luz refleja porque Venus brilla con luz propia. Yo voy a tener una proposición compuesta falsa porque yo no puedo tener un consecuente falso de un antecedente. En cambio, en sentido contrario, si mi antecedente es falso y mi consecuente es verdadero, no hay ningún problema. Si yo digo, si Venus es un planeta, entonces Venus brilla con luz refleja, y yo digo, es falso, Venus no es un planeta, pero al final de cuentas va a brillar con una luz refleja porque no produce su propia luz. Un ejemplo de un cuerpo celeste que no produce su propia luz y que no es un planeta es la Luna. Es un cuerpo celeste que brilla con luz refleja. Y finalmente, si tenemos falsedad en ambas proposiciones, también nuestra conclusión es verdadera, porque antecedente y consecuente afirman falsedad, tienen falsedad en sus conceptos. Y finalmente tenemos la tabla de verdad para las proposiciones bicondicionales. Hay que recordar que la proposición bicondicional indica que la primera proposición es antecedente de la segunda y viceversa. Ejemplo, 8 es número par, sí, y solo sí, 2 es un factor de 8. Entonces, yo necesito que ambos estén relacionados consecuentemente. Otro ejemplo sería, una estrella es estrella, sí, y solo sí, brilla con luz propia. Si no hay ese antecedente, no podemos tenerlo. Si yo digo que es falso antecedente o consecuente, mi proposición compuesta va a ser falsa, que es el caso de la segunda y tercera línea. En cambio, si las dos son verdaderas, tengo una proposición compuesta verdadera, y si las dos son falsas, tendré una proposición compuesta verdadera. Espero que este video haya sido de mucha ayuda y que hayas entendido bien.
¿de acuerdo? Ahora sería todo de mi parte. Seguimos viéndonos y cualquier duda estamos a tus órdenes, ¿de acuerdo? Gracias por tu atención y hasta la próxima.